Yo les digo, tómense su tiempo, porque no hay éxito que venga de la noche a la mañana. Son las oportunidades que te da la vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ver dónde empiezas y hacia dónde vas, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Entrevista, este programa en el que buscamos conocer un poco más a fondo a las personas, a esos personajes jurídicos que ustedes conocen, que ustedes admiran, que ven en los diplomados, en los cursos de LP, y hoy estoy nada más y nada menos que con el gran Carlos Caro Coria. ¿Cómo está, estimado? Muy bien, muchas gracias, Luis, por la invitación y la visita. Uno de los penalistas más destacados del país, una figura que da que hablar siempre, y hay un montón de temas de conversación con los que me gustaría comenzar esta entrevista. Le agradezco por el tiempo para recibirnos aquí en su estudio. Muchas gracias a ustedes. El programa es un poco más relajado, un poco más tranquilo, rodeamos ciertos temas jurídicos, pero lo importante es conocer un poco más a la persona. Y aprovechando ese tipo de temas, yo quisiera saber, ¿no? A veces cuando en LP me toca escribir o hacer temas que son un poco más ligeros, como cine, videojuegos, algunas personas se indignan, se molestan, pero creo que hay un montón de cosas ahí de las que se puede aprender, ¿no? Y en su caso, hay una frase que usted cita mucho de un videojuego que creo que refleja muy bien tanto todos los temas que hay en el derecho como un poco a su persona. Trabajamos en la oscuridad para defender la luz, de Assassin's Creed. ¿Podría tal vez explicar un poquito de cómo esa frase tan épica resume un poco lo que es Caro Coria? Sí, eso es para mí una emulación de la Divina Comedia, ¿no? De la que siempre hablo, ¿no? En la Divina Comedia, como tú sabes, hay toda una descripción, todo un libro entero dedicado al infierno, ¿no? Y hay veces los abogados somos eso, ¿no? Porque las personas, los ciudadanos, los clientes, los litigantes, están algo así como en la mesotierra, ¿no? A la espera de dar un paso hacia la tierra, es decir, hacia la normalidad, o hacia algo mejor que sería, digamos, el cielo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo del abogado? El trabajo del abogado está en conocer el infierno, porque para un litigante, para un ciudadano, conocer qué pasa en el Poder Judicial, qué pasa en la policía, qué pasa en la fiscalía, qué pasa en los tribunales, es un mundo completamente desconocido, lleno de calabozos y dragones, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la labor del abogado está en dosificar eso, ¿no? Enseñarle al cliente cuál es el camino que lo puede llevar al resultado que él quiere o persigue. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Hay que conocer un poco la oscuridad, hay que conocer un poco de la noche, de la sombra, de eso desconocido, el shadow, ¿no? Para el cliente, con la finalidad de facilitarle el acceso de lo que él necesita, que para decirlo ya en términos legales es el acceso a la justicia. Por eso es que esa frase a mí me gusta, ¿no? Trabajar desde la oscuridad o en la sombra para defender la luz, ¿no? Y a veces esa oscuridad hace que muchas veces la gente común, digamos, ajena al derecho, no entienda lo complicado que puede ser, ¿no? A veces la gente dice, ese abogado está defendiendo a tal persona que no me agrada, el abogado es malo, los abogados son malos, corruptos. ¿Usted cómo lidia con esos prejuicios que a veces se dan fuera de este mundo jurídico, no? Mira, yo creo que tú puedes ejercer la profesión con dignidad si es que te pones alguna regla de juego, ¿no? Estamos en un contexto, y hablo de la abogacía en general, ¿no? Este no es un tema que aplica solo a los penalistas, ¿no? Porque mucha gente identifica la corrupción, lo malo, lo sucio con el derecho penal. Creo que si hay un esfuerzo que hemos hecho los penalistas en el Perú, y a nivel comparado en los últimos 20 o 30 años, está en decirle a las personas, oye, en verdad, nosotros estamos expuestos a los mismos riesgos que cualquier otro abogado. El civilista, el constitucionalista. Una época, yo recuerdo, ¿no? Los abogados que se dedicaban al derecho corporativo decían, nosotros somos los limpiecitos, nosotros no nos metemos, hasta que apareció el caso Odebrecht, ¿no? Casos de corrupción de árbitros, casos de corrupción de abogados corporativos que trabajaban con offshore, y huelgan los ejemplos y los nombres para evitar pisar callos, pero evidentemente son una muestra de que la corrupción está instalada en todos los niveles. Entonces, no tiene cara desde el punto de vista de la profesión, ¿no? No depende de qué universidad eres, de qué estudio eres, está en todos los niveles. Entonces, si tú trabajas con reglas claras, si tú no estás, si tú no usas como herramienta de venta, ¿no?, de tu servicio de abogados, el tema de, hermanito, yo conozco al juez, yo conozco al fiscal, yo conozco a la policía,
No, si tú vas con un planteamiento legal, con un planteamiento jurídico, cobres poco, cobres intermedio, cobres mucho, evidentemente te vas a generar una doctrina de vida, una doctrina de trabajo, y hay batallas que ganarás, hay batallas que perderás, pero en ese camino vas a tener una marca, que es lo principal para mí en la abogacía, ¿no? Los abogados deben tener una marca personal. Uno debe decir algo así como la expresión esta, ¿no? En inglés, ¿no? Del elevator pitch, ¿no? Si tú te subes a un ascensor y hay un hombre rico ahí que te va a contratar, ¿qué le puedes decir en 15 segundos mientras sube el ascensor al piso 20? Para convencerlo de que te contrate, ¿no? ¿Cómo te defines, no? ¿Cómo te vendes? ¿Qué es lo que tú vales desde el punto de vista de la profesión? Cerrando ese tema de la oscuridad del que hablábamos al comienzo, se dice siempre que cuando uno mira el abismo lo termina viendo de vuelta también. Usted en algún momento, al estar trabajando, rodeándose de esta oscuridad, en algún momento sintió que esa oscuridad estaba acercándose tal vez demasiado. ¿Cómo hace un abogado, sobre todo al comienzo de su carrera, para que esta oscuridad no lo toque más de la cuenta? Mira, yo te digo, a mí me gusta jugar al límite, como dice un viejo cartón de Cool Macul, amo el peligro. Ya, al final, contaminarte no significa no conocer. O sea, los buenos policías luchan contra los narcotraficantes, pero tienen que conocer cómo se maneja ese mercado. Entonces tú puedes enfrentar casos complejos donde hay corrupción, donde hay lobbies, donde hay poder, pero tienes que conocer las reglas de juego. Las buenas, las que están escritas en los códigos, y las que no están escritas en los códigos. Eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que por tener un buen argumento, por tener un buen alegato, por triunfar en la audiencia, uno sale con aplausos, sale en hombros, ¿no? Como el matador, digamos, en la plaza de toros en Hacho, y dice, ya gané el caso. Bueno, yo no me alegro. Lo que definen los partidos son los goles. Si no metes goles, si no logras el resultado, no has ganado. Te podrán aplaudir, harás el juego bonito, ¿no? Como los brasileros, pero si no metes el gol, eso no cuenta. Lo que cuentan son los resultados. Yo creo que ahí está el arte del abogado, con el tiempo, con la experiencia, con su práctica, lo que estabas mencionando, saber qué caso puedes ganar y qué caso no puedes ganar. Lo que tú no puedes es vender humo, venderle humo al cliente, decirle voy a ganar, voy a hacer todo esto, porque el cliente no sabe, el ciudadano de pie no sabe. De pronto te encuentras con un cliente más instruido, que son las empresas. Las empresas tienen gerentes legales, entonces ya mi interlocutor ya no es una persona que no sabe derecho, es alguien que sabe derecho. Pero también hay perfiles de gerentes legales, ¿no? Hay gerentes legales que vienen a buscar al mejor abogado, no importa el resultado, ya cumplieron con la burocracia de decir, tengo el mejor abogado ahí sentado. Y hay gerentes legales que son intensos, ¿no? Buscan el resultado, y esos son buenos gerentes legales con los que a veces vale la pena trabajar, porque uno también aprende. Una tradición del programa es remontarnos un poco al comienzo de la vida de cada profesional para entender un poco qué fue lo que lo llevó, no solamente por el camino del derecho, sino por todas las decisiones que todos hemos conocido por temas mediáticos, casos tan conocidos. En el caso de usted, me gustaría saber cómo fue. Ahora lo conocemos por este mundo, por ese estilo elegante, ¿no? Por el arte siempre presente, que es algo de lo que quiero hablar más tarde. Pero ¿cómo fue crecer en un colegio como el 5044 del Callao, en un ambiente que a veces puede ser un poco hostil, huelgas, el tema del bullying, que en esa época no se le llamaba bullying, pero que igual estaba presente? Es un mundo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver ahora, Caro Coria. Sí, por supuesto, ¿no? Podría decir que en ese sentido yo soy una suerte de error estadístico, ¿no? Porque vengo de un colegio nacional que ni siquiera tenía nombre, tenía número, 5044, época militar. Luego pasé a un colegio nacional, que era el colegio Hipólito Unanue, con el que hice toda la secundaria, y luego tuve la suerte de ir a la Universidad Católica, ¿no? Yo soy de los que creo que la educación te libera casi en el sentido religioso, es decir, te da las herramientas para poder tú desenvolverte en la vida. Y en mi caso fue estudiar no solamente en estos colegios de la universidad, sino también en el extranjero, ¿no? Tuve la suerte de tener una beca para irme a estudiar a la Universidad de Salamanca 3 años, pagado por el contribuyente español, y luego prácticamente 2 años pagado por el contribuyente alemán para estudiar en el Max Planck Institute, ¿no? Entonces, para mí, de verdad que ha sido todo un privilegio tener esa ruta, ese recorrido, y creo que el factor central está en aprovechar las oportunidades, porque aunque sea poco lo que recibes, lo tienes que aprovechar. Y cuando digo poco, me refiero a la educación pública, ¿no? La educación pública del 5044 no es nivel San Marcos, que es educación pública de alto nivel. Estoy hablando de educación pública de bajo nivel porque
era un colegio nacional, de un barrio pobre, distrito pobre. Igual el Hipólito Unanue, ¿no? O sea, la gente salía ahí con malas matemáticas, mala ortografía, mala gramática, pero nada, es lo que hay, y tienes un punto de partida y luego tienes que seguir nadando, si como el salmón es contra la corriente, aprendiendo a cada paso y a cada día, y para mí la Universidad Católica fue un trampolín para poder hacer la carrera que ahora tengo. ¿Tiene amigos todavía de la época del 50-44, del Sí, Hipólito sí, Unanue? sí, no mucho, pero tengo mi diploma de fin de año con la foto ahí, con los que interactúo con varios de ellos en las redes sociales, y cuando me escriben les contesto, y estamos ahí en contacto con mis amigos del colegio. Tenemos un grupo de chat, ¿no? Con el que también estamos conectados ahí, y cuando hay que intercambiar algo, intercambiamos, ¿no? ¿Qué aprende uno de crecer en un colegio nacional que no conoce tal vez a un otro abogado penalista que viene de un mundo más privilegiado tal vez? Mira, vamos a ver, aprende muchas cosas. Primero aprendes de la escasez, porque como son, digamos, colegios, contextos, y la vida en general, la de barrio, de mucha escasez, aprendes a vivir con recursos escasos. Aprendes a gastar de lo que tienes, a ahorrar lo que tienes, a valorar lo que tienes, a cuidar lo que tienes y a siempre buscar un paso más allá, ¿no? Creo que así lo definiría yo, para decirlo tal vez en términos más simples, ¿no? Si te vas a comer a un restaurante donde está todo puesto y no tienes hambre, esperas a que te traigan las cosas, ¿no? Pero si estás en un lugar donde tienes que hacer la cola para que te toque algo de comer, tienes hambre, y entonces el hambre es el que mueve muchas veces y hace despertar tu propio emprendimiento personal y profesional. ¿Se peleó alguna vez en el recreo, en la salida, o Pero peleas por, físicas? pero por supuesto que sí, ¿no? En mi colegio, en la primaria y en la secundaria, donde había bullying, prácticamente tenías que defenderte por legítima defensa, ¿no? Porque si de pronto la gente tiene que recordar cómo era la educación en los años 70, yo estaba en la primaria, ¿no? Habían castigos físicos tolerados por el sistema. Es decir, el sistema legal permitía que el profesor te meta con la paleta, te pueda golpear en la mano, etcétera. Eso estaba permitido. Los castigos físicos, ¿no? Date una vuelta en ranas por todo el colegio como castigo por haberte portado mal, ¿no? Y que era portarse mal, algo que violatorio seguramente del debido proceso, violatorio de las garantías personales, individuales, todo lo que tú quieras, pero era lo que sucedía. Y a eso había que sumarle el bullying, digamos, extraacadémico, ¿no? Porque siempre hay el más grande, el más chico, el abusador, y tenía que sobrevivir en ese contexto, ¿no? Tampoco era la selva, pero con algunas reglas básicas sobrevives, ¿no? Así como Honestidad le preguntaría, un porcentaje de victorias en esas peleas fuera del colegio, ¿ganaba la mayoría, perdía la mayoría? No, 50-50. 50-50. Pero mira que muchas veces, como en el arte de la guerra, tienes que saber qué guerras peleas, ¿no? Y con qué objetivo, ¿no? Porque muchas veces la guerra la ganas sin siquiera haberla ejecutado o enfrentado, ¿no? Hay veces simplemente te basta con una amenaza, digamos, de disuadir al otro o comprarte al otro en el sentido, oye, mira, te invito a un chup y se acabó la historia, ¿no? La calle te invito a mi casa a jugar, como suelen decir los niños, ¿no? La calle también te da ciertas herramientas en el mundo jurídico que tal vez otros abogados no tienen. Claro, por ejemplo, me acuerdo, te pongo un ejemplo doméstico. En el recreo jugamos a las bolitas. ¿Quién no jugó a las bolitas, a las canicas, no? Entonces tenías a alguien que no te quería mucho, oye, vamos a jugar a las canicas, lo dejabas ganar y ya estabas feliz, ya te ahorrabas un problema. Porque ya te había ganado una canica o dos canicas, ¿no? Evidentemente, ese recurseo, esa inteligencia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que hoy en día la inteligencia es definida como la capacidad de resolver problemas, ¿no? Y para resolver problemas, la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia matemática, todo suma, ¿no? En nuestro caso, la inteligencia jurídica es un componente más, ¿no? De la inteligencia que el abogado debe tener para ganar un caso o dar un buen servicio. ¿Y en esa época alguien olía que usted se iba a volver un abogado? ¿Veía como que ese interés por la carrera? ¿O cuándo fue los primeros indicios de, yo estoy apuntando para allá? A mí en mi familia todo el tiempo me decía picapleito, porque yo era muy alegoso, como decimos, ¿no? Se hablaba mucho, siempre estaba enterado de todo en mi familia. Yo era el que conocía todo y el que se acordaba de todo. Si algo se perdía, yo sabía dónde estaba. Entonces tenía buena memoria, tenía buena labia, dicen mis padres. Claro, estamos hablando de mayores calificando a un menor, ¿no? Pero dice que yo hablaba como si fuera un viejo, ¿no? Que hablaba con mucha fluidez.
Y ya luego, en la secundaria, para mí mi interés por la abogacía vino a raíz de un caso que tuvo mi padre. Un caso donde fue mi padre acusado injustamente de haber efectuado unos disparos desde un Volkswagen que él tenía, que se había comprado, y donde lo defendió el doctor Carlos Alberto Briceño, un abogado, ¿no?, que luego fue procurador anticorrupción en los años 2000, un buen abogado, y le resolvió el caso en lo que llamaríamos hoy en día diligencias preliminares, es decir, policía, fiscalía, no había pruebas, archivó el caso. Pero para mi padre, que no sabía, que no conocía, era una fortuna lo que tenía que pagar como honorarios, y era además una tensión personal muy alta, ¿no?, para mi familia, porque inseguridad, te van a detener, cuando uno no sabe, pues uno piensa que en cualquier momento de la noche te vienen a tocar la puerta y te van a llevar, ¿no? Y era además época del terrorismo, estamos hablando del año 83. En medio de esa inseguridad, a mí me surgió el interés del derecho, de la abogacía. Cuéntame un poquito de su papá. O sea, yo sé que usted lo ha descrito algunas veces como un hombre que trabajaba todo el tiempo, que es algo que se ha trasladado a usted cuando vemos su apretada agenda jurídica. ¿Quién era este personaje? Mi padre es mi ejemplo de vida, al igual que mi madre, ¿no? Mi padre es una persona que es provinciano, nació en un pueblo de Junín, cerca de Jauja, que se llama Huamalí, con H y acento en la I final. Y él acabó el colegio, se vino a Lima, y en Lima se dedicó a trabajar como obrero, ¿no? Él trabajó como obrero durante muchos años, luego se independizó, tenía un camión, hacía servicios de carga con el camión, y yo lo ayudaba desde niño, a mi padre, lo acompañaba, digamos, en todas sus aventuras de trabajo. Y mi padre trabajaba de lunes a domingo, no le importaba si era Navidad, si era Año Nuevo, si era su cumpleaños. Además, a veces se tomaba una copa de más y al día siguiente iba a trabajar. Entonces, para mí es un ejemplo de vida, ¿no? Mi madre igual. Entonces, si hay algo que él nos ha marcado a todos, me refiero a mí y a mis hermanos, es el espíritu de trabajo y el espíritu de solidaridad familiar, ¿no? Era un hombre, a pesar de lo ocupado que estaba, era un hombre cariñoso. ¿Cómo reflejaba el cariño de su papá? No, mi padre era un hombre especialmente parco, ¿no? Yo creo que era cariñoso con acciones, y que en ese tiempo era, oye, te invito a una gaseosa, oye, te invito un pollo a la brasa, ¿no? Oye, te llevo a pasear, pero acciones, más que palabras, ¿no? ¿Y cómo Más se que refleja palabras. eso en el caro cobre a padre, ¿no? Su hijo mayor está estudiando ya Derecho. Sí, mi hijo Los otros mayor son más estudia- chiquitos todavía, que no creo que, no sé si ya han demostrado interés en la carrera, pero puede ser. Sí, ¿Cómo sí. es usted como papá y qué tanto se ve reflejado? ¿Cuántas veces usted está haciendo algo y dice, uy, esto es algo que hacía mi papá, esto es lo que era mi papá? Mira, yo creo que el principal reflejo de mi padre hacia mi hijo tiene que ver con la exigencia que le pongo para que estudie, para que trabaje, para, digamos, no estar en la zona de confort, y sobre todo contándole la historia de su familia, ¿no? Porque a veces pasan las generaciones y lo que tú no vives es algo que no te, digamos, no te marca, ¿no? Y es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo constante hacerle presente de dónde vienes y hacia dónde vas, para que los jóvenes tengan metas, tengan objetivos, ¿no? Y sobre todo sepan valorar el trabajo que han hecho sus generaciones anteriores. Sí, eso me parece importante, ¿no? Porque él ahorita es un caro en el mundo del derecho, y obviamente van a haber puertas abiertas y usted se pone a pensar en su infancia, es como que son extremos completamente diferentes, ¿no? Claro, uno podría decir que la tiene mucho más fácil, ¿no? Para decirlo de alguna manera, pero vamos, o sea, son las oportunidades que te da la vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ver dónde empiezas y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, si tienes una hoja de ruta, siempre van a haber turbulencias, van a haber escenarios mejores o peores, pero tienes que seguir un camino, ¿no? ¿Y cómo terminó usted en la PUC? ¿Y cómo fue estudiar eran los 90, eran los años un poco más complicados años complicados que ha tenido siempre el Perú? ¿Qué anécdotas hay de estudiar entre final de la época terrorista, toda la convulsión política del Perú y uno soñando con ser abogado? Yo ingresé a la Católica muy tempranito, yo tenía 15 años cuando ingresé a la universidad, ingresé a la primera oportunidad por postulación. Yo primero quería ser ingeniero, o sea, eso de que quería ser abogado estaba en mi chip, pero a la vez también quería ser ingeniero. Entonces, cuando estaba por ingresar a cuarto año de secundaria, yo estudié las academias preuniversitarias, ¿no?, para ingeniería. Estudié primero en una academia que era en la avenida Salaberry, que se llama la Asociación Peruano-Rusa, ¿no? La Asociación Peruano-Rusa, Peruano-Soviética. Y estudié ahí puras matemáticas. Todos los días hacía, pues, de lunes a viernes estudiaba puras matemáticas, ¿no?
Y luego en el verano del quinto año también, estudié puras matemáticas para ingeniería. Pero de pronto un día dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un giro, me voy a abogacía. Y ahí tuve la suerte de conseguir una beca para lo que era la Academia Trener, que hoy sería como la CEPREPUC no existía. Y esa me la consiguió un sacerdote, que era el sacerdote de mi barrio, Felipe Segarra, que acaba de fallecer lamentablemente hace pocos días, profesor de la PUC, filósofo, teólogo, ¿no? Un tipo de primera. La verdad que él me consiguió la beca, me dio la oportunidad. Habrá visto en mí la capacidad de poder aprovechar ese espacio. Y gracias a eso hice la Academia Trener, ingresé a la primera, a la Católica, y entré a Letras. Y yo creo que esa es una de las mejores cosas que tiene la Universidad Católica y que no tienen las demás, que es los estudios generales Letras. Porque cuando estás en Letras, no te meten derecho de frente, ¿no? Estás en 2 años dedicado a estudiar cosas muy bonitas como historia del Perú, historia universal, literatura, lingüística, lógica, matemáticas. Alguien dirá, oye, es como el colegio, como un bachillerato. Bueno, sí, pues es como un bachillerato, pero es un gran colchón entre el colegio y la universidad. Yo que tenía pésima ortografía, yo que tenía pésima gramática, yo que venía de leer Jaimito, Condorito y algunos libros del colegio, ¿no? Como La Ilíada, La Odisea, Platero y yo, y El Quijote, es decir, poca literatura hasta ese entonces, ese colchón para mí fue la diferencia, ¿no? Porque entrabas a leer libros de 500 páginas, 400 páginas, en letra chica, formato antiguo, y sin dibujitos, sin cuadros sinópticos, y de pronto te decían el control de lectura sobre Fernández Saussure, ¿no? Muy bien. Control de lectura sobre Noam Chomsky, ¿me entiendes? O control de lectura sobre la interpretación de la Ilíada, capítulo 5, o sea, lindo, lindo porque esa es una oportunidad que no he tenido nunca más en mi vida. Y si yo volviera a hacer la carrera, empezaría nuevamente por letras, ¿no? ¿Es verdad, haciendo una pequeña pausa, que hay esta meta, este sueño frustrado, entre comillas, de hacer literatura en su vida? ¿Le interesa todavía? De hecho, yo he escrito muchas cosas que nunca he publicado, de diferente tipo, y a mí me encanta escribir. Cada vez tengo menos tiempo, pero me encanta escribir, y siempre me encanta combinar las historias jurídicas con las historias literarias, ¿no? Cada vez que escribo siempre trato de hacer comparativos con las cuestiones históricas de la literatura. ¿Y en este momento qué es lo que le detiene a publicarlo propiamente? Lo que pasa es que como el tema legal es tan absorbente, y a mí me encanta el derecho penal, leo todo el tiempo derecho penal, pero a la vez leo de todo, porque, digamos, yo pienso que uno de los grandes errores del penalista está en querer ser penalista, en quedarte en ser penalista, ¿no? Entonces, a mí si un día me toca, a propósito de un caso, de un informe, saber de tributario, me meto a estudiar tributario, constitucional, fusiones o adquisiciones, temas de derecho corporativo, como puede ser los fideicomisos, y es algo que el penalista generalmente no hace. El penalista dice, no, voy a llamar al laboralista, voy a llamar al tributario. No, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, pero hay un conocimiento general que tú tienes que tener, ¿no? Y si de pronto por ahí me topo con algo de filosofía, pues me leo la filosofía, o si hay algo de literatura, literatura. Entonces la combinación, y hay veces es tanto lo que tú puedes mirar, que luego cuando tienes que escribir tienes muchas posibilidades, ¿no? Entonces yo voy concretando eso más bien en trabajos de dogmática, ¿no? Como la parte general que hemos sacado con ustedes, el derecho penal económico, tomo 1, tomo 2, que sacamos ya con Lucho Reina hace algunos años también, 2 ediciones. Temas de procesal también. Hay otra de las cosas que yo siempre critico en los penalistas y procesalistas, no, que yo solo veo procesal, el otro dice que yo solo veo penal. No, el mundo no es así, ¿no? El mundo no es así. Y eso a veces pasa con la academia, y eso a mí me parece más grave todavía, porque a nivel de la academia, los profesores de penal, los dogmáticos, dicen, no, que eso es procesal, como si fuera una cosa secundaria, cuando es algo muy importante, y viceversa, los procesalistas dicen que eso es penal, ¿no? Y no me meto, ¿no? En fin, son visiones, ¿no? Son visiones. Volviendo a la universidad, ¿estuvo alguna vez a punto de jalar algún curso? Sí, varias veces, ¿no? ¿Alguno de penal, como para hacerlo más irónico? De penal nunca, pero a punto de jalar curso, un montón de veces, ¿no? Un montón de veces, ¿no? Pero entonces uno sacaba la cuenta, ¿no? La nota sí, la nota sa, cuánto te falta para pasar, toda una estrategia. Y parte de mi estrategia, por ejemplo, cuando estaba por jalar un curso, era irme a los rezagados. Es decir, no darle el examen final, y tenía más tiempo para estudiar para el rezagado. La gente no le gustaba, especialmente a fin de año, porque te cortan las vacaciones, ¿no? Y me acuerdo que los rezagados podían ser 2 de enero, ¿no?
en lo cual tenía que estudiar entre Navidad y Año Nuevo, pero tenía más tiempo. Y en cierto modo, pese a que los profesores desincentivaban eso en la católica, y algunos decían, el que pasa el rezagado enseña el próximo ciclo, como diciendo, es muy difícil aprobarlo, sentía cierta benevolencia, porque veían que eran poco, que estabas estudiando en fiestas, ¿no? Y la verdad que siempre me fue bien. ¿Quién fue ese profesor de penal que terminó convenciendo a llevar ese estilo de vida a uno de lo que soy uno de los penalistas más destacados del Perú? Mira, varios, no varios. O sea, el primero, digamos, que yo conocí, mi primer contacto con el derecho penal fue Felipe Villavicencio, que en paz descanse, que la tierra le sea ligera, un profesor extraordinario, muy estudioso, muy didáctico, súper dedicado a la dogmática penal. La verdad que yo lo admiraba muchísimo. Él me enseñó, digamos, derecho penal parte general, y para mí fue un despertar versus lo que yo traía de letras, ¿no? De letras traía, digamos, una visión humanista mucho más generalista, pero cuando vi que el derecho penal tenía un metalenguaje, me gustó mucho. Y yo creo que una de las grandes cosas que tiene la dogmática es el metalenguaje, ¿no? La búsqueda, digamos, de la coherencia intrasistemática y, digamos, la finura de categoría con la finalidad de resolver problemas prácticos, ¿no? Y bueno, eso, explicado de otra manera, era lo que yo veía en las clases del profesor Villavicencio. Y luego he tenido la suerte de tener otros profesores importantes como José Ugaz, que fue mi jefe, John Ruesta, también abogado penalista, que fue mi jefe, Javier Chumbimuni, que fue también mi jefe, Prado Saldarriaga, también ha sido mi jefe, igual que sea San Martín Castro. Todos ellos han trabajado en algún momento en el Estudio Ugaz. Entonces yo trabajé en el Estudio Ugaz varios años y tuve la oportunidad, precisamente por no tener horario, de trabajar con todos ellos sin ningún problema, ¿no? Siempre el practicante a disposición, o como decían algunos, el esclavo feliz, ¿no? Hago otro paréntesis porque me parece curioso que a lo largo de esta charla hemos ya mencionado un par de personas que ya no están entre nosotros en este plano. ¿Cómo es esto de crecer y ir viendo que los héroes, los referentes, las figuras claves de nuestra vida se van yendo? Mira, como decía la madre de Forrest Gump, la muerte es parte de la vida. Siendo así, creo que lo importante del penalista que queda frente a los que se van es marcar una ruta, marcar un camino, ¿no? Si en verdad tú quieres trascender, tú no vas a trascender de otra forma que no sea a través de tus publicaciones, ¿no? Las clases, los cursos, hoy en día se graban también, pero queda en cierto modo estancado en una época, un minuto del tiempo, ¿no? Con la información que uno maneja en un momento en el tiempo. Pero a veces los libros son la mejor forma de tradición y transmisión, transmisión de las ideas que tenemos hasta hoy día, sea un libro virtual, no virtual, eso es lo de menos, pero creo que ahí está, digamos, el aporte que uno puede hacer, ¿no? Y en la mayoría de los profesores que me han marcado, yo me he leído su obra, no completa, pero las partes que me han interesado, y tengo la capacidad de recordar muy claramente cuándo lo leí, en qué momento lo leí, hay veces hasta una nota al pie, un número de página, porque no sé, porque es una forma para mí de aprendizaje, ¿no? Yo puedo estar retenido en 5 páginas 1 hora, sin problema, porque me voy a la nota al pie, me voy a investigar qué significa lo otro, aquello, y al final sabes un poquito más que ayer, ¿no? No quiero decir que la obra que ha publicado con LP sea su obra definitiva, pero ¿usted siente que ya ha publicado ese trabajo por el cual se va a conversar sobre su figura de aquí a unos 50, 100 años cuando se estudie el derecho penal en el Perú? ¿O siente que todavía está pendiente ese gran trabajo? No, yo creo que están pendientes algunos trabajos que debería de completar. De hecho, tener una parte general es algo a lo que aspiran todos, ¿no? Porque para eso tienes que tener una visión del derecho penal que tú consideres más o menos coherente y digna de publicación, vamos a decirlo así, ¿no? Pero evidentemente es un trabajo preliminar, yo creo que merece todavía ser afinado, y yo creo que en su segunda o tercera edición podríamos hablar de un trabajo un poco más maduro en lo que a la parte general respecta, ¿no? Y yo creo que en ese camino LP ha hecho muchísimo, ¿no? Las razones por las cuales decidí con Lucho Reina que se publicara en LP era la difusión. Yo creo que la difusión hoy en día es fundamental. Hay muchos libros que lamentablemente quedan en las bibliotecas, quedan en las librerías y no se conocen y puede ser de altísima calidad, ¿no? Y mi gratitud por ese lado y felicitaciones a LP por
por el trabajo de difusión que ha tenido ese libro. En los últimos años hemos visto un montón de cómo la figura del abogado penalista se ha empezado a volver esta celebridad, este rockstar, dentro de la comunidad jurídica, pero en general aparece en los noticieros comentando los casos de moda. ¿Cómo ve usted esta transición de abogado a figura mediática? ¿Cómo se lidia con eso? Yo creo que es una época, yo creo que es una etapa que es parte de, digamos, si lo queremos ver en términos jurídicos, es parte de una corriente punitivista que es la que azota al Perú, ¿no? Esto es algo que no solamente pasa en Perú, suele pasar en diferentes países. Si queremos mencionar algunos con claridad, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile poco, Argentina, puedes ir a México y te vas a encontrar con realidades parecidas, algunos países de Centroamérica, y el punitivismo se expresa de varias maneras, ¿no? Uno de ellos es la mediatización, es decir, llevar a los canales de televisión, llevar a los medios los juicios, ¿no? Y los juicios siempre tiene que tener un bueno y un malo, ¿no? Entonces se genera una suerte de imagen, ¿no? De imagen de los buenos versus los malos, los enemigos públicos, como en aquella película americana que habla, ¿no? De los hombres de la mafia, ¿no? De los años 20, los años 30, ¿no? La película con Johnny Depp, con Christian Bale, enemigos públicos. Y los medios hacen su trabajo, porque es algo que vende, ¿no? Parte del punitivismo es eso. Entonces, un tiempo es Odebrecht, los cuellos blancos, otro tiempo es Castillo, ahora es la señora Patricia Benavides. Entonces, cada vez que hay un enemigo público, hay bandos, vamos a decirlo así, ¿no? Bandos, ¿no? Y así como hay bandos en el periodismo y en la fiscalía, en el Poder Judicial, lo mismo pasa entre los abogados, ¿no? Y siempre el abogado que más sale en los medios es el que más le da de comer a los medios en el sentido de punitivismo, ¿no? Todo es punitivismo, todo es delito, todo es crimen, aunque no lo sea. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, porque no la voy a rehuir, creo que los abogados tenemos una responsabilidad. Los abogados que somos invitados a los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de informar desde el punto de vista de lo que es la aplicación de la Constitución, la ley penal, la ley procesal, y no seguir la música del punitivismo, que es lo más fácil, pero lo que te garantiza que te llamen mañana, tarde y noche para aparecer en los medios, ¿no? Y eso es lo que hay veces a los periodistas no les gusta, porque de mi experiencia, yo que voy a medios con regularidad, te llaman y te preguntan qué piensas sobre algo, ¿no? Antes de cursarte la invitación, doctora, ¿ha pasado esto? ¿Usted qué piensa de tal cosa? Mira, yo no veo, tengo mis dudas. Ah, ya, doctor, yo le confirmo, ya no te llama más, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, yo tengo ya un recorrido, de modo que ya casi a veces ni me preguntan si te puedo opinar sobre esto, porque yo la verdad que hay veces, respecto a Castillo, por poner un ejemplo, muchos han dicho, oye, que tú estás en contra de Castillo, y luego otra vez me han dicho, tú estás a favor de Castillo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo dije que Castillo no había pasado por el proceso del antejuicio constitucional, y lo dije ni bien estaba detenido, y que era un punto que tenía que soltar la Suprema, muchos decían, ah, eres castillista, ¿no? Simplemente por decir algo que está en la Constitución, pero que en ese momento era muy impopular, ¿no? Respecto de Benavides, ¿no? Cuando critiqué este tema de los chats, muchos, tú estás a favor de Benavides, pero también he criticado. Es más, yo he dicho que debía renunciar desde el día 1. Entonces, tiene que guardar equilibrio, ¿no? Lo que tú no puedes hacer es ser un médico y darle al paciente lo que el paciente quiere, sino lo que realmente tú crees que desde tu ciencia es lo mejor para tratar una situación. Además de este afán punitivista, ¿cómo podemos reconocer a un abogado figurete, digámosle, y no necesariamente un abogado que está yendo a medios simplemente porque es necesario aclarar ciertos temas? Mira, podríamos hablar de los que son famosos por error, ¿no? En el sentido de que tú tienes que ver su trayectoria, ¿no? Para empezar, ¿qué ha estudiado? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué ha publicado? Ojo, tú que eres comunicador lo sabes mejor que yo. Hay una gran diferencia entre el discurso hablado y el discurso escrito. Cuando tú escribes, tú reflejas una unidad de ideas, ¿no? Con un orden lógico. El lenguaje, por componerse en esencia por lo no verbal, que es mucho mayor que lo verbal, permite comunicar en desorden y tú vas captando y vas armando el rompecabezas, pero en un escrito no. Cuando tú ves qué ha escrito esa persona, qué calidad, qué profundidad tiene su trabajo, qué nivel de seriedad tiene, tienes un filtro. Eso no lo hacen los periodistas, obviamente, eso lo hacemos los abogados. Entonces tú ya de arranque sabes si esa persona tiene un grado de formación adecuado, si conoce la ley penal, la ley procesal, la jurisprudencia,
y ya, digamos, con mucha rapidez puedes saber si es una persona que está vendiendo humo o está siguiendo la música, ¿no? Entonces, el punitivismo tiene peones, ¿no? Y los peones son los abogados que están a la música del punitivismo diciendo hay delito acá, hay delito allá, hay delito allá, hasta que le toca a su cliente. Y cuando le toca a su cliente, sí, los valores, los derechos, no sé acordar a las expresiones de Bertolt Brecht, ¿no? Ahora sí me están llevando a mí, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no hay punitivismo hasta que le toca a su cliente y le toca a él. Cuando usted dio su primera gran entrevista a los 27 años, si no me equivoco, para El Peruano, con un amigo en común que tenemos, Paul Herrera, que todavía está activo en El Peruano, ¿usted se imaginó que esa primera entrevista, esa primera exposición mediática, foto completa en una página, iba a ser el detonante de una repetición constante de su rostro en medios de comunicación, de su foto en los periódicos, de políticos, analizando sus tweets para ver qué está diciendo, de ese nivel de exposición? ¿Era posible imaginárselo? Para nada, ¿no? Yo siempre traté de estar enfocado en las entrevistas técnicas, ¿no? Dedicado a los temas estrictamente jurídicos, estrictamente legales. En los años 90, que es cuando se produjo esa entrevista, no era un tema del día a día discutir la responsabilidad penal de los políticos o de los grandes poderosos en el país, ¿no? Entonces, esa es una historia que ha empezado a partir del caso Montesino Fujimori, del 2000 para adelante, ¿no? Hasta entonces mi aspiración a nivel de los medios era puramente técnica, y es lo que más o menos aparece reflejado en esa entrevista, pese a que yo ya había salido dando entrevistas sobre algunos casos desde muy temprano, de mi primer año de abogado. Yo recuerdo cuando yo tenía 23 años, en el año 94, hubo un caso de un chico del pericultorio Pérez Araníbar que supuestamente había matado a una niña, y me acuerdo que fue una defensa que la tomé conjuntamente con el que era mi jefe, José Ugaz, ¿no? Entonces yo era su digamos, brazo derecho en esa defensa, y me acuerdo que ese caso tuvo mucha exposición mediática, y recuerdo haber dado una entrevista para muchísimos medios, cuando mi jefe no estaba, porque él era el comunicador principal, pero como él no siempre estaba, entonces yo por defecto intervenía en algunas ocasiones, y ese fue un caso que me trajo mucha exposición mediática en su día. ¿Hay alguna recomendación que le dé a estos jóvenes? Pero yo cada vez que voy a una universidad todo el mundo quiere ser penalista. A estos chicos que probablemente estén expuestos también a ese tipo de conversación, al demonio de las ciencias de la comunicación, a las cámaras, a los micrófonos. Vamos a ver, mira, allí yo digo que hay que tener mucho cuidado, porque yo conozco muchos jóvenes que, digamos, alentados por las redes sociales, alentados por lo que tendríamos que llamar, y esto no lo dijo Gonzalo del Río, sino el primero que lo dijo acá en el Perú fue Luis Reina Alfaro, la McDonaldización del derecho, ¿no? Esta expresión es de Luis Reina. Luis Reina ya la había sentado en el año 2009, citando a un colega centroamericano, pero sobre todo un libro, ¿no?, que se llama La McDonaldización de la sociedad, ¿no? Bueno, eso que Luis Reina llama la McDonaldización del derecho es lo que inspira hoy en día a los jóvenes. Los jóvenes quieren lo rápido, quieren lo inmediato, ¿no?, la respuesta rápida. Entonces, así como hacer una grabación, un TikTok o lo que fuera, el mundo dice, quiero ser famoso ya, ¿no? Quiero ya ser famoso, quiero ya tener mis casos, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué ha hecho él que no haya hecho yo? Yo les digo, tómense su tiempo, porque no hay éxito que venga de la noche a la mañana. Eso es trabajo. Y en cualquier área del derecho es 10% de vocación, 90% de sudor, ¿no? Y parte de eso es trabajar en muchas áreas, porque el abogado que aspira a hacer abogacía, valga la redundancia, tiene que tener muchos skills, ¿no?, muchas habilidades, ¿no? Estudiar derecho, conocer derecho es una de ellas. Yo te diría que para mí es un componente del 25 o 30%, tampoco más, ¿eh? Lo demás es el tema de su marca personal, cuál es tu branding personal, tus redes sociales, las publicaciones que hagas, pero luego todo lo demás es el marketing ya de abogacía, ¿no? Cómo vendes servicio, cómo vendes negocio. Y ese reto es un reto muy, muy fino, ¿no? Muy fino, que no pasa por una entrevista en los medios, ¿no? Yo recuerdo un abogado, no voy a decir el nombre, colega peruano, penalista, ¿no?, que lo llaman de los medios con cierta regularidad, ¿no? Y me contaba un amigo que decía, oye, soy famoso en los medios, pero nadie me toca la puerta para chambear, ¿no? ¿Por qué? Seguramente porque se ha olvidado de que hay una parte del marketing que es el ver cómo segmentas a los clientes, potenciales clientes, cómo tocas la puerta, cómo tienes acceso a ellos. Es un trabajo técnico, que no es de abogacía.
es un trabajo de management, es un trabajo de marketing, es un trabajo comercial. Hay una forma en el mundo de mi círculo, al menos comunicación, cultura, arte, cuando te das cuenta que a alguien le está yendo bien es porque empieza a coleccionar. En el caso de la gente de mi rubro, empiezan a coleccionar figuras de películas, cómics. En el caso de usted, veo que esta faceta de The Collector, del coleccionista, va ligado mucho a lo que es el arte. Sí, claro. La gente que viene a esta oficina va a encontrar arte en todos lados. Sé que usted es un gran fanático de esto. ¿De dónde nace esta necesidad de ver reflejado no quiero decir popularidad, su éxito, su trascendencia en la colección de arte? ¿Qué es lo que lo lleva a comprar cierto tipo de arte, cierto tipo de trabajos? ¿Qué significa eso para usted? Sí, claro, para mí, digamos, dentro del mundo de los bienes materiales, ¿no? Hay gente a la que le gusta coleccionar vinos, otros le gusta coleccionar carros, otros le gusta coleccionar, no sé, distintos tipos de objetos. En mi caso es el arte, ¿no? Y esto empezó por las antigüedades. Cuando yo tenía 20 y pocos, viajaba mucho por el Perú y me iba a los anticuarios, ¿no? Compraba pequeñas cosas, desde libros antiguos hasta, digamos, objetos antiguos que podían tener 200 o 300 años, el virreinato, lo que fuera, ¿no? En Francia, por ejemplo, compraba muchas antigüedades que me he traído para acá, pero yo digamos, empecé a coleccionar porque me parecía una forma de conexión con la tradición. Yo creo en la tradición, no en la tradición en el sentido de no hay que cambiar, sino en el sentido de que hay muchas cosas buenas del pasado. O sea, por ejemplo, uno de los instrumentos más nobles, y yo tengo 3 pianos, es precisamente las teclas, ¿no? El piano. Es un nivel de precisión, un nivel de ingeniería, lo mismo con los relojes, ¿no? Amo los relojes a cuerda, no los relojes de pila, amo los relojes de péndulo. Relojes de péndulo debo tener de los pequeños hasta los grandes, más o menos 10 o 15, entre mi casa, la oficina, etcétera, porque amo la ingeniería, amo ese tipo de, digamos, de precisión que puede tener un reloj de cuerda, ¿ya? Y que para un abogado le marque el paso para mí, ¿no? Yo soy de los que creo que un buen negocio no es mejor negocio que el tipo reloj suizo, ¿no? Pequeño, pero alta precisión, ¿no? Entonces, yo soy de los abogados que creo que si uno dice como expresión, ¿no? Donde come uno, comen dos, yo digo, donde trabajan dos, trabaja uno, ¿no? Y yo creo en la eficiencia alemana, la eficiencia suiza, ¿no? Y es eso lo que me ha llevado a mí a coleccionar cosas que tengan alguna relación con ello, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, este cuadro, este es un cuadro de una artista peruana que se llama Marta Vargas, ¿no? Que es un cuadro de estilo cubista, es un cuadro que le puedes encontrar ahí una menina de Velázquez, o puedes encontrarte ahí con algo que te hace recordar a Botero, que son las personas, digamos, entradas en carne, ¿no? Claro, pero es un nivel de precisión en lo que es la imaginación, el uso del espacio, que para mí es admirable, ¿no? Son esas las cosas que a mí me gustan. O por ejemplo, tú puedes ver acá en mi otra pared una de las fotos de Martí Chambi, la original, la que está hacia la izquierda, de los campesinos en un juicio en Cusco, ¿no? Puedes ver, ¿no? Y el reflejo que tiene en las caras es de que quien no sabe qué están haciendo ahí, ves un reloj inglés al fondo, una alfombra de estilo francés, unos muebles de estilo francés, ¿qué hago yo acá, no? La capacidad de un artista o fotógrafo de captar en un segundo, milisegundo, lo que fuera, con una cámara sin tecnología, me refiero a con la fotoexposición antigua, para mí es un arte casi matemático, ¿no? Entonces, obra de personas que no puede ser cualquiera, y eso es lo que yo admiro, y es por eso que en lo clásico encuentro yo, digamos, una forma de realización. Me gusta esa visión romántica y hasta científica que le ve al arte. ¿Cuál es la pieza o las piezas más valiosas? Hablando a nivel económico, pero también a nivel personal. Bueno, tengo un piano Steinway & Sons que tiene más de 100 años, con su historia. Lo compré prácticamente destruido, leña, lo mandé a remodelar, a refaccionar con las piezas originales, y es un piano que lo compré muy barato, y una vez que estuvo refaccionado vale como 15 o 16 veces más, ¿no? Y tengo toda la historia, porque lo compré con los papeles de cómo ese piano fue construido en Estados Unidos, luego viajó a Londres, y luego de Londres lo puso en venta a la casa Harrod, lo trajo como aduana el Banco de Crédito del Perú a un médico que vivía en el centro de Lima, en Cayoma, y luego terminó en manos de una familia de casuarinas que me lo vendió a mí, ¿no? Pero ya hecho bien trajinado el piano, pero yo lo puse en valor, ¿no?
Lo puse en valor con la casa original, con, digamos, con las piezas originales, con la codificación, me lo tasaron, me lo valoraron y la verdad que para mí fue hasta un divertimento, ¿no? Mandarlo a remodelar. Algún día mandará a hacer, como es muy clásico en estas colecciones de arte, un dibujo suyo también al estilo dios griego o sobredimensionado de alguna forma. No, ¿No le interesa coleccionarse usted mismo? No, para nada, para nada. No tengo ninguna aspiración que podríamos denominarla así narcisista, al contrario, ¿no? Nada de The Wall is Yours, ¿no? tipo cara cortada, no, para nada, ¿no? Yo más bien creo que mientras más anónimo seas, mejor. Creo que en cierto modo la realización personal pasa por el anonimato muchas veces, ¿no? Tratas tú más bien de estar en una suerte de atalaya, mirando tú y escogiendo más o menos la ruta que quieres tomar. ¿Y en este punto de su vida es posible ser anónimo? En los eventos jurídicos es bien difícil, pero en la calle lo has sentido. Hago el esfuerzo y te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Te pongo un ejemplo muy sencillo, tal vez el más doméstico de todos, ¿no? La mayoría de abogados que tienen una trayectoria parecida a la mía, la mayoría le gusta llamar la atención, por ejemplo, tener un chofer, ¿no? Dice, tengo mi carro, tengo un chofer, no tengo chofer. Alguna vez tuve chofer en mi vida, a pedido de un cliente mío porque tenía que ir para acá, para allá, lo que fuera, y eso duró como servicio un mes, no más, ¿no? Nunca más he tenido chofer en mi vida, y no quiero tampoco, ¿no? Prefiero tomar taxi, prefiero así, digamos, tener una vida un poco más, más anónima que ya con el chofer o ya por teléfono. No, ahorita vine a recoger mi chofer, ¿no? No encuentro mucho estatus en eso, sinceramente, ¿no? Yo conocí a abogados con mayordomo, o sea, ni siquiera asistente, sí. Mayordomo, así que entiendo sinceramente no encuentro mucha distinción, no encuentro mucho arte en ello, no encuentro nada especialmente noble en ello, vamos a decirlo así, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que son formas de distinguirte o diferenciarte que son innecesarias en estos tiempos, ¿no? Yo prefiero a alguien que se diferencie, por ejemplo, ¿por qué? Porque me diga, oye, vamos a probar esta botella de vino, ¿no? Y no tiene que ser cara, pero que sepa la historia del vino, no sé si me entiendes. Y me diga, oye, no sé, tengo este vino de Ica que le he traído del viñedo tal, la cosecha tal, puede ser un vino de 50 soles, 70, no hay ningún problema, pero hablamos de un poco de cultura. Más de precio es la conversación La conversación y sobre todo la historia, ¿no? La cultura. A mí me gustan mucho los diálogos interculturales, ¿no? Yo donde voy siempre interrogo al taxista, al camarero, al que vende el periódico, a todo el mundo, porque vas aprendiendo un poco del lugar al que vas, ¿no? Es verdad que para la pandemia, vi la foto, pero no sé qué tanto era un chiste, realmente arrasó con todo el área de vinos de un centro comercial. Sí, eso sí es cierto, ¿no? Dije, ya estoy preparado para la segunda ola, ¿no? Para el segundo confinamiento. Sí, claro, tomar vino es una de las cosas más deliciosas del mundo, ¿no? La segunda parte de esta entrevista será con algún vino en la mesa, en algún lugar, fuera de la oficina. No, sin duda, cuando gustes, me ha encantado, ¿no? Para acercarnos al final, creo que es obligatorio hablar un poco de lo que se viene para Caro y Asociados, que es, ya está en España, la internacionalización es parte obligatoria de ese proyecto. ¿Cuáles son las metas? Uno diría que usted ya está en las grandes ligas, pero cuando ya llega a las grandes ligas, ¿qué está encima de eso? Mira, para nosotros el desarrollo del derecho penal en el Perú tuvo un tope, ¿no? No ahora, sino ya hace algunos años. La idea de internacionalizarnos proviene por lo menos desde el año 2018 y estuvimos explorando diferentes mercados, ¿no? El mercado de Latinoamérica, me interesó mucho Ecuador, Bolivia, me interesó mucho Colombia y México. Son los 4 mercados que estuvimos explorando. En parte Panamá, pero especialmente los 4 antes mencionados. Al final preferí ir hacia un mercado mucho más maduro, un mercado que tiene muchas más posibilidades competitivas, mucho más exigente, en parte más saturado, pero del cual puedes aprender mucho más. Y yo creo que en esta ruta del aprendizaje, que no termina, mientras lo puedas hacer y lo quieras hacer, hay que seguirla. Y Madrid es una ciudad estratégica, es el nuevo Miami, vamos a decirlo así, ¿no? Mucho latinoamericano de altos patrimonios están en Madrid en este momento haciendo inversiones, mudándose para allá, tratando, digamos, de iniciar una vida propia, digamos, en el mundo de Europa. Y Madrid tiene muchos componentes, ¿no? Tiene el componente del idioma, el componente cultural, que tiene sus grandes similitudes como sus grandes diferencias. Y por otro lado, la posibilidad de tener al lado muchas culturas distintas, ¿no? La cultura inglesa, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.
Rusia, ¿no? Con todas las cosas que van, o si miras hacia el otro lado tienes al África, tienes Oriente Medio, entonces la verdad que es como un hub, ¿no? Es como un hub de oportunidades a diferencia de lo que pasaría con algún otro mercado como el de Bolivia, Ecuador, que seguimos mirándonos a Latinoamérica. Entonces, para mí la oportunidad de hacer el negocio en Madrid, y es un negocio que ya está caminando, me refiero a nuestra oficina desde el mes de octubre, es la verdad que un paso trascendental y tras haberlo dado creo que ha sido, digamos, un éxito total porque ha engrandecido nuestra marca local, ha generado mucha expectativa también por allá y estamos empezando a aprender, ¿no? Aprender ese mercado y a traer cosas de allá para acá y viceversa. Quiero agradecerle por el tiempo para conversar de todo tipo de temas, hablar un poco de usted, de la infancia, esta fascinación por el arte que a mí me gusta mucho, que es lo que más me gustó cuando vine por primera vez a esta oficina. Quiero cerrar con unas preguntas súper rápidas. No son unas preguntas ping-pong, pero son preguntas completamente fuera de lo jurídico, más fuera de lo jurídico de lo que hacía esta conversación para conocerlo un poco más. Por supuesto, ¿Me permite? adelante, claro que sí. El día que se haga la película de Carlos Caro Coria, ¿qué canción va a ser con la que se abra o termine esa película? ¿Usted será tan cinéfilo? Para mí sería No ya no hice Luz Balón, que es una canción del grupo Nena del año 1984, 99 globos rojos, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque esta canción trata sobre, digamos, unos generales de guerra alemanes, estamos hablando de la Alemania, la ex RDA, que creían que era una invasión extraterrestre de ovnis y lanzaron un ataque nuclear feroz, ¿no? Y al final la canción termina diciendo, pero eran solo 99 globos rojos en el aire, ¿no? Lo que significa que hay veces el enemigo no existe, ¿no? El enemigo eres tú mismo, es la forma como ves las cosas, es tu propio enemigo, ¿no? Como decía Hemingway, no hay ninguna nobleza en ser mejor que los demás, ¿no? La verdadera nobleza está en ser mejor que tu yo de ayer. Voy a adaptar un poco esta pregunta, porque normalmente le preguntamos a la gente cuál es el plato más rico de comida que ha probado en su vida, pero me gustaría saber cuál ha sido ese vino más satisfactorio, ya sea para la compañía o por el vino mismo. Para mí el Vega Sicilia es el único, ¿no? Y desde luego que por la compañía, pero además por el vino, ¿no? Es un vino extraordinario, español. ¿Con qué famoso a usted le gustaría tomarse una foto para tener de recuerdo toda la vida? Que no tenga ya. Que no tenga ya. Con Tom Cruise. Y te voy a decir por qué, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos artistas que, estando en la edad casi de los 60 o por ahí, sigue trabajando intensamente. Él hace sus propias escenas de alto riesgo. Es una persona absolutamente comprometida con su profesión, con la innovación, y no deja de crear y no deja de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Es muy admirable para mí. ¿Con qué personaje, comenzamos con videojuegos, con qué personaje de los videojuegos o del mundo de los cómics se siente identificado usted? Con Mario Bros. ¿Por qué con Mario Bros? ¿Por qué? Porque siempre salta obstáculos, ¿no? Entonces, y siempre está en movimiento, ¿no? Acelera, desacelera y busca una salida por donde otros no la encuentran. Cuando está triste, Carlos Caro Coria, o en un mal día en general, ¿qué entra a ver a YouTube o a las redes sociales para animarse un poco? No, yo más que entrar a las redes, entro en los recuerdos. Yo la verdad que soy enemigo de la tristeza, y yo creo que en las ocasiones tristes tú tienes que encontrar alegría. Te pongo un ejemplo, en el año 2020, en el COVID, se fue mi tío, que era mi padrino y era mi compadre, porque yo bauticé a su hijo, y era como mi segundo padre, se fue, ¿no? Se fue y la verdad que todo el mundo venía y me decía, oye, qué triste que estás. No, yo empecé a contar chistes de él, ¿no? Y yo generalmente cuando voy a los velorios de las personas trato de contar chistes, anécdotas risibles en relación a la persona, porque prefiero recordarlas así, en vez de recordarlas con tristeza. ¿Tú te acuerdas de Alf? Hay un capítulo en el cual... Habla sobre la muerte, Alf, es una claro, fiesta. habla sobre la muerte y dice que es una fiesta, ¿no? Porque culturalmente lo ven así. Bueno, yo en cierto modo lo veo así. El muerto está. Los que sufren son los que se quedan, matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, quédate con sus mejores recuerdos porque de los demás te vas a sobreponer. Creo que va un poco de la mano con esto. ¿Ha tenido alguna experiencia paranormal alguna vez? ¿Para? ¿Paranormal? ¿Alguna experiencia paranormal ha tenido? No, absolutamente no. Yo creo en la religión, creo en Dios. Y más que creer en Dios, que creo en Dios, creo en los valores cristianos. A veces no me importa qué religión puede tener o si la gente cree en Dios, es agnóstica. Eso a veces para mí es casi como, aunque suene banal, como ser de la U de la Alianza, y yo sé que los religiosos se pueden molestar conmigo, pero no es denigrar, sino voy a la parte de los valores, ¿no? Entonces no me importa qué religión tengas o si eres agnóstico, pero los valores creo que son lo fundamental. Y los valores cristianos creo que son esenciales para la vida de cualquier persona. Y para terminar muy ligado con esto, creo, ¿cómo se imagina el cielo, Carlos Caro Coria?
lleno de libros. Es decir, muy divertido, ¿no? Y sobre todo libros antiguos, ¿no? Porque los libros antiguos, a diferencia de los libros nuevos, se hacían con menos velocidad, con más trabajo, con más dedicación. Era un recurso escaso, ¿no? Yo la verdad que en los libros antiguos encuentro cosas muy nuevas y muy actuales, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo que a nuestro amigo Polaino, que ustedes han entrevistado en alguna ocasión, yo le decía, tú hablas del derecho penal del enemigo, pero el derecho penal del enemigo ya estaban Justiniano. Y él me decía, ¿cómo? Porque él que había estudiado tanto el derecho penal del enemigo, le decía la capita diminucio, ¿no? La disminución de cabeza, ¿no? Recuerda a Ben-Hur, ¿no? Y se acordó y desde ese entonces siempre hacemos match en nuestros discursos de derecho penal del enemigo con eso, ¿no? Quiero agradecer la verdad, muy sinceramente, por esta conversación que nos ha regalado. Ha sido realmente muy divertido poder conocer esa otra faceta del abogado que todos conocen por sus textos y por las ponencias y por las clases. ¿Algún mensaje final para el público LP que va a ver esto en YouTube y en las redes sociales? ¿Con qué cámara estamos, estimado? Bueno, mi gratitud a los DLP por esta entrevista, por las publicaciones con las que me han acompañado en estos años. Y yo creo que el mensaje esencial para los estudiosos del derecho, para los estudiantes, es no claudicar. Levántate, pon el pie pensando en que otro ya se levantó más temprano que tú y otro ya te lleva la ventaja a la delantera. Si quieres ser mejor que los demás, esa no es la ruta. Ser mejor que tú mismo y eso depende de ti, no de los demás. Levántense y vayan. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Si la han visto completa en YouTube, de verdad, muchas gracias. Pongan en los comentarios cuál ha sido su momento favorito, su frase favorita, qué es lo que más les ha gustado. Y si la han visto en algún TikTok, algún reel de Instagram, descarguen ese video, compártalo con la gente para que más personas puedan sumarse a esta experiencia no jurídica, que es la entrevista. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales. Nos vemos pronto aquí en LP Pasión por el Derecho.